Si te sientes perdido, como que no sabes ahora por dónde empezar a reconstruir tu vida, después de haber estado con alguien muy narcisista, muy tóxico, quédate. Este video puede ser para ti. Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en este video vamos a ver algunas cosas que te van a ayudar a entender por qué sucede que tienes esta experiencia después de haber estado tanto tiempo en una relación muy controladora. De verdad que has estado tanto tiempo tratando de complacer que es probable que tengas dudas hasta para pensar a qué quieres dedicarle tu tiempo. Si el trabajo que quieres de verdad es lo que quieres o es lo que tocaba hacer. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Para dónde vas? Y es importante quedarte con estas dudas un tiempo. No intentes contestarlas tan rápido todas. No tienes por qué tener una respuesta. Vamos a partir por darnos cuenta de qué es lo que no era nuestro. De qué manera nos hemos adaptado tanto a esta relación, a esta persona o a este grupo, que tenemos un montón de cosas en nuestra manera de pensar, en nuestro comportamiento, en nuestra rutina del día a día, pues que no son nuestras, y por ahí es que vamos a empezar, por lo que no somos nosotros. Porque muy probablemente por eso es que todavía no sabemos qué queremos, porque todavía no sabemos bien qué de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos ahora realmente somos nosotros y qué es lo que tuvimos que convertirnos para podernos mantener en esa relación. Cuando una relación es muy controladora, la realidad es que lentamente nos va cambiando. Y deshacer estos cambios nos va a tomar trabajo, nos va a tomar tiempo, pero el resultado puede ser maravilloso. Muchas de las técnicas que usan las sectas, por ejemplo, para el control mental de las personas que forman parte de la secta o de un grupo coercitivo tóxico, también se viven en las relaciones que son muy cercanas y muy personales con personas altamente narcisistas como pareja y en la familia. Y esta sensación de estar perdido es muy común en los dos escenarios. Y estas técnicas de control mental son lo que nos va dejando tan conectados de nuestra verdadera esencia. Control mental es toda aquella técnica que se usa para influenciarte sin que tú te des cuenta de una forma que va cambiando tu manera de pensar, tus valores, tu perspectiva, tu autoconcepto, tu manera de entender las relaciones interpersonales de una manera negativa. Y esto poco a poco va minando mucho tu conexión contigo mismo, tu autoconfianza, tu autoestima y de veras en algunos casos hasta tu juicio de realidad y tu sentido de identidad o la idea que tienes de quién de verdad tú eres. Y esto sucede porque el sentido de identidad, el saber quién somos, viene mucho dado también por las relaciones que tenemos, por el rol que jugamos, por la ocupación a la que nos dedicamos, por el cómo nos tratan las otras personas, por lo que nos dicen de a qué somos buenos y a qué somos malos, que nos va haciendo sentido, por, por nuestra cultura, por lo que aprendemos, por nuestra religión, por los valores con los que se vive en la sociedad en donde estamos. Todos vamos como recibiendo retroalimentación de las demás personas que nos conocen, con las que tenemos una relación, que nos van haciendo entender cosas de nosotros o tener una cierta perspectiva de nosotros. Nuestro sentido de identidad también está formado por nuestro concepto, por nuestro temperamento y en mucho también por las decisiones que tomamos. Todo eso va formando nuestro sentido de identidad. En un grupo coercitivo, en un grupo sectario, en una relación tóxica, todo esto está contaminado. Por lo tanto, tu sentido de identidad está distorsionado. Es como verte en un espejo que no refleja la realidad, la refleja totalmente distorsionada y esto sí te va perdiendo. Casi al punto que digamos que sufres como una cierta suplantación de tu identidad. Muchas de tus decisiones no son realmente tuyas, muchos de tus gustos, muchas de tus actividades, mucho de lo que haces en el día a día, muchas de tus rutinas, mucho de tu sentido de vida, mucho de tus valores está totalmente volteado, manipulado y por lo tanto tu sentido de identidad se encuentra muy perdido. Y esto no sucede como de la noche a la mañana, ¿no? Esto es un proceso largo. Mientras más tiempo dura
la relación con una persona tóxica, manipuladora o con un grupo de este tipo, más va habiendo cambios graduales en tu personalidad. Y estos cambios se van dando de una forma muy imperceptible. A veces pidiéndote que hagas ciertas cosas, cambiando las cosas que tú haces, dándote instrucciones de determinadas cosas que tienes que hacer. O, por ejemplo, no dejándote juntar con ciertas personas porque se enojan, porque te coercionan, porque te chantajean, pidiéndote que dejes de hacer determinadas cosas que te hacían bien y que hagas otras cosas. Y eso poco a poco uno lo va acumulando por disonancia cognitiva. Para no quedarte con la tensión de que lo que tú quieres hacer es una cosa y tienes que hacer otra. Por ejemplo, tú quieres salir con amigos, quieres pasarla bien, pero estás más bien en este grupo o estás con esta persona y mejor dejas de hacer este tipo de cosas. Al final te vas a convencer de que eso no era tan importante, no era tan bueno, no era lo que querías, lo que tú quieres es esto. Y eso poco a poco va teniendo un efecto grande sobre nuestra manera de percibirnos. Tendemos a justificar mucho lo que hacemos. Y si nos estamos adaptando a un grupo o una persona así de tóxico, pues nos vamos a convencer de que tiene sentido, de que es por algo. Cuando entras en una dinámica de relación de este tipo, de adulto, es más fácil tener una desprogramación porque de alguna manera sí tenías un sentido de identidad formado. Pero cuando este entorno manipulador, tóxico, que refleja una imagen de ti distorsionada, lo has vivido desde niño, pues el trabajo, no te extrañe, va a ser un poco todavía más largo y a lo mejor más complicado. Se puede lograr, pero es probable que de pronto la manera como te ves la tengas que integrar por primera vez y de manera que de verdad sea por decisión propia, que sea algo que se adapte más a quien tú eres y a lo que te viene bien, que te funcione. Este tipo de relaciones con personas manipuladoras y narcisistas, sobre todo cuando el tipo de abuso es por control emocional, por control de la conducta, lleva muchísimo técnicas de gaslight. Gaslight no solamente es que te invaliden algunas veces o que la gente vea la realidad distinta a ti o que te digan una mentira. No, es una estrategia sistemática para sustituir tu percepción de la realidad por la de alguien más, ya sea un grupo o una persona. Y esto te va confundiendo mucho. Vas perdiendo conexión y contacto con tu propia esencia, con tus propios sentimientos y con tu percepción de la realidad. Y más aún porque el gaslight, hay un montón de estrategias, situaciones y cosas en las que poco a poco esto va sucediendo sin que tú te des cuenta. No es que te estén forzando, evidentemente, a hacer este tipo de cambios. Es que te están llevando manipuladoramente a este tipo de cambios. Bueno, de estudiar esto se ha encargado una área de la psicología que se llama psicología social. La psicología social se encarga de estudiar cómo funciona el ser humano en relación a la sociedad, a la cultura, a las relaciones interpersonales que tiene, es decir, cómo funciona el ser humano en grupos. Estudia la capacidad de las personas de colaborar unas con otras, la influencia que unos ejercemos en otros y cómo se da. Y se ha descubierto que los seres humanos no somos un circuito cerrado. Estamos abiertos constantemente a la influencia de otras personas y ellos nos influencian a nosotros. Las relaciones para la supervivencia de nuestra especie son esenciales, son muy importantes. Nos dan seguridad, permiten que sigamos vivos, permiten el desarrollo de las culturas, el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de conocimientos. Nadie podríamos saber lo que sabemos si no nos hubiéramos recibido una cierta educación. Y quien hizo esos descubrimientos que ahora nosotros sabemos fueron otras personas. No descubrimos el círculo ni siquiera, ¿no? Ni el hilo negro, ni el blanco, ni el azul, ni ninguno. Mucho de nuestros conocimientos vienen dados por descubrimientos que hicieron otras personas. Así de importante es que tengamos influencia de los demás y también nosotros ejercemos un cierto nivel de influencia. Eso es normal. Y se ha estudiado en psicología social de qué manera sucede que nos influenciamos unos a los otros. Ahora, es importante entender esto porque no siempre esa influencia es sana y tenemos que poder distinguir
cuál es la influencia sana y cuál es la influencia manipuladora, coercitiva y malsana. La psicología social ha descubierto ciertas formas en las que los seres humanos nos influenciamos unos a los otros. El primero se llama modificación de la conducta. Modificación de la conducta significa que tendemos a hacer más aquellas cosas que tienen halagos, que tienen recompensas, que tienen reconocimiento, que tienen beneficios. Y estos beneficios nos los dan las otras personas. Cuando recibimos algo bueno o positivo por hacer determinadas cosas, inconscientemente las vamos haciendo más. Y por el contrario, cuando recibimos rechazo, alienación, críticas, invalidaciones o castigos, es probable que eso que nos trajo consecuencias negativas vayamos dejando de hacer. A esto se llama modificación de conducta y también puede ser usado por grupos tóxicos y coercitivos para irte manejando, o también en una relación con una persona muy tóxica. Probablemente lo que se te va reforzando, lo que se te va premiando es que hagas determinadas cosas que sin querer terminas haciendo más. Otra forma en la que nos influenciamos los unos a los otros se llama conformidad de grupo. Y esto quiere decir que cuando estamos con un grupo grande de personas, tendemos a adoptar el punto de vista que tiene la mayoría. Pero esto pasa especialmente cuando no sabemos cómo actuar o no entendemos bien la situación. Entonces volteamos a los otros para ver cuál es la percepción correcta de las cosas y tendemos a actuar de maneras muy parecidas a los demás. Esto incluso, por ejemplo, se ha visto en experimentos en donde hay una persona que es el sujeto experimental, o sea, el que no sabe de qué se trata el asunto. Los otros forman parte del experimento y ponen, por ejemplo, una imagen en donde hay una línea claramente más larga que la otra. Preguntan a todos cuál es la línea más larga y en esos experimentos la mayor parte de la gente va a dar una respuesta inadecuada. Va a decir que la más corta es en realidad la más larga. Así que el sujeto experimental, que es el del grupo, que no sabe de qué se trata la cosa, va diciendo que sí, que efectivamente la más corta es la más larga. Casi toda la gente tiende a percibir las cosas como las está percibiendo el grupo. Y mientras más ambiguo, más confusa o menos preparados estamos para dar una respuesta correcta porque nos falta información, más tendemos a cometer los errores que cometen la mayoría. Y esto pasa muchísimo porque nadie lo sabemos todo. Nadie podemos investigar las causas más profundas absolutamente de todo. Y muchas veces pues la conformidad de grupo, cuando la versión es la correcta de las cosas, nos ayuda, nos facilita las cosas, nos deja aprender de los demás el cómo se hacen las cosas, pero cuando los demás están cometiendo errores, pues también vamos a aprender a cometerlos. Y de este proceso no siempre somos conscientes, la mayor parte de las veces no. El tercer fenómeno en psicología social por el cual los unos a los otros nos vamos influenciando se llama obediencia a la autoridad. Y esto es porque en un grupo tendemos a obedecer o a respetar el punto de vista o tomarlo como referencia de alguien que es considerado por el resto del grupo como una autoridad, como un experto, como el que manda. Porque esto también nos facilita las cosas. No somos expertos en todas las cosas, no sabemos de todos los temas, y si vemos que todos los demás dentro del grupo obedecen a esa persona o adoptan su postura, para no tener que investigarlo todo, pues tendemos a aceptar el punto de vista, las indicaciones, la forma de resolver las cosas, las instrucciones o la información que nos presenta aquella persona que se considera la experta en el tema, la que manda, la que tiene jerarquía o a la que todos obedecen. Esto puede ser incluso si esa obediencia nos llega a cosas que van en contra de lo que individualmente consideraríamos como bueno. Es decir, cuando estamos solos posiblemente no haríamos ciertas cosas que el grupo puede llevarnos a hacer. El otro proceso, ya lo hemos visto en otras ocasiones, se llama disonancia cognitiva. Y esto quiere decir que tendemos a tolerar bastante mal cuando nuestras creencias y la realidad, por ejemplo, son disonantes, son muy diferentes. Cuando nuestros pensamientos o nuestras creencias van por un lado y lo que estamos haciendo por otro. Cuando lo que creemos de alguien
y la realidad nos dice que lo que creemos no es lo real. Ante una situación así de disonante se genera mucha tensión. Esa tensión es muy incómoda, genera mucho estrés. Así que tendemos a alinear lo que pensamos con lo que hacemos, lo que creemos con lo que vemos, ya sea cambiando lo que creemos o cambiando lo que vemos. Y literalmente a veces podemos distorsionar nuestra percepción de la realidad para encajarla con nuestras creencias. Sí, las creencias son muy importantes para nosotros y ya nos hemos comprometido mucho con ellas, es más fácil que tendamos a distorsionar la percepción de la realidad que tenemos a cambiar nuestra creencia. Y si eso pasa además en un grupo, es más complicado que podamos cambiar nuestras creencias para percibir una realidad que no encaja con nuestras creencias. Y esto se manipula en muchos grupos tóxicos, coercitivos, porque, por ejemplo, si tú nunca traicionarías a un amigo y ese es tu valor, esa es tu creencia, pero lo que te hacen es que tú lo delates, lo denuncies y él va a recibir un castigo y eso te dicen que está bien. Por obediencia, esto es lo que tienes que hacer. Poco a poco vas considerando que eso no es traición, ¿no? Y eso es disonancia cognitiva. Y como eso muchas cosas. Por ejemplo, ves que ese líder está siendo muy cerrado, muy ególatra, pero se supone que es perfecto y que es bueno. Si por ejemplo tú quieres seguir creyendo en esa persona, necesitas pensar que no es por ego, es porque sabe más. Y que no es cerrado, es que es poseedor de la verdad y todos los demás son una bola de ignorantes. Y entonces ya encajas, entonces reduces la disonancia cognitiva. Y muchas veces te van a dar instrucciones de cierto tipo de cosas y hacer que hagas determinadas cosas porque es a veces más fácil cambiar la conducta. Si tú simplemente obedeces algo, obedeces una instrucción de hacer algo, tú solo para poder cambiar la disonancia cognitiva que estás sintiendo, vas a tener que hacer el trabajo de convencerte que eso que hiciste es aceptable y está bien. Esa es una manera muy, muy rápida de cambiar los valores de las personas. Y de hecho, mientras más disonante es lo que haces con tus valores y lo que piensas, más fuerte va a ser el cambio que vas a tener. Si para ti, por ejemplo, es muy importante tu familia, pero te piden que te ausentes de tu familia mucho tiempo y eso se considera que está bien, poco a poco vas a pensar que efectivamente no era tan importante, hay que saber desprenderse, tampoco tienes que tener tanta dependencia. Esto así funciona, ¿no? Y mucho el control mental empieza por ser control conductual. La quinta manera como sucede este control mental tiene que ver con el control de la información. Por ejemplo, en una relación tóxica no te dejan tener amistades o relación con gente que no le cae bien al narcisista o que sabe información de ellos. Te limitan eso. Pero en un grupo tóxico hay mucho más control de otras cosas. Lo que lees, el tiempo que tienes libre para poder buscar información, reunirte con otras personas, leer de ciencia, todo eso se tacha de que es algo malo, es algo equivocado, es algo pecaminoso, es algo hereje, es algo liberal o conservador, es algo de derecha o de izquierda, es algo científico o no. Entonces, toda la información que no es aceptada por el grupo, tú no puedes tener mucho acceso a ella. Y otra cosa que tampoco puedes tener acceso es a la verdad. Muchas personas en una relación narcisista en realidad no saben quién es la persona con la que tienen una relación de verdad. Qué es lo que hace, cuáles son sus planes, cuáles son sus verdaderas intenciones. Y esta información no te la ofrecen porque es parte de la manipulación que están haciendo de ti. Tú tienes que aceptar que lo que te digan es como te lo dicen. Pero realmente hay muchas cosas que no te cuentan cómo son. Cuando es un grupo coercitivo, muchas veces la gente que forma parte de ese grupo es la menos informada de qué es lo que el grupo de verdad está haciendo. Y tiene que aceptar que lo que le dicen es la verdad. En este control de la información, cualquier búsqueda de realidad, cualquier cuestionamiento, cualquier información contraria se ve como falta de fe, falta de confianza, disidencia y es muy mal recibida. Se castiga con rechazo, con exclusión. Así que no eres tan libre de pensar como tú quieres o de revisar y verificar
toda la información que te están diciendo o de tener acceso a la información que te permite entender quién de verdad es esta persona y en qué situación estás entrando. Y es por esto que realmente no eres tan libre ni de tomar decisiones, ni de pensar lo que piensas, ni de relacionarte con la verdad, ni de la persona narcisista, ni del líder narcisista, porque lo que tú sabes no es exactamente la verdad. El sexto componente es el control de tu conducta. Hay un montón de cosas que son inaceptables para una pareja narcisista, para un padre narcisista, para un jefe narcisista o para un líder narcisista. Entonces, controlan muchísimo con quién te juntas, qué es lo que haces. Tienen un montón de requerimientos, obligaciones que acaparan tu tiempo. A veces, ya sea con críticas o con halagos, van controlando hasta cómo te vistes, cómo te peinas, qué te pones, qué es lo que haces. Y todo esto se va reforzando. Este control de tu conducta también te va cambiando. Una manera muy efectiva en la que indirectamente, sin obligarte a nada, van controlando tu conducta es el dinero. Hay muchas cosas que no puedes hacer si el dinero no lo manejas tú. Entonces, pues no tienes acceso a irte a donde quieres, a hacer lo que quieres, estudiar lo que quieres, pues simplemente porque no lo puedes pagar. Otra manera de limitar lo que haces es tachar como de egoísta cualquier cosa que haces para ti. Si te dedicas un tiempo a ti, te pones a leer algo, te quieres ir a tomar clases de algo, o los estás abandonando, o no tienes mentalidad de grupo, o no trabajas en equipo, o no le echas suficientes ganas, o eres muy egoísta. Entonces hay de alguna manera como mucho rechazo, mucha limitación. Al tiempo que necesitas, la verdad es que hasta para poder pensar tus propios pensamientos, para poder tener tus propias ideas, para poder escuchar tus sentimientos, bombardearte con tanta intensidad y tantas cosas que hacer y tantas ocupaciones y tantos requerimientos y tantas exigencias, no te da mucho espacio para pensar, no te da mucho espacio para sentir. Y si tú estás desconectado porque estás bien ocupado de lo que sientes o de lo que de verdad piensas a profundidad, es mucho más fácil que te vayan manipulando. Y muchos grupos y familias tóxicas de verdad que castigan mucho todo lo que haces que ellos no aprueban o que es diferente. En muchas ocasiones hay algo que se nota mucho cuando hay una persona que se la va chupando un grupo de este tipo, empieza a moverse como ellos, a hablar como ellos, a usar ese tono de voz, a usar más ese tipo de palabras, como si se estuvieran imitando. Y eso es porque lo aceptado es que cada vez te parezcas más o al líder o al grupo o a lo que se espera de ti. Pero esto también te va haciendo perderte de ti mismo. El séptimo punto son las mentiras. Cuando se te pide confianza y obediencia ciega, pero también se te está dando información que es falsa, se considera una ofensa, se considera una falta de confianza, se considera una falta de fe que tú estés dudando de lo que esa persona te está diciendo. Pero muchas de las cosas que te están diciendo no son verdad. Una cosa es que te ocultan la información real y otra es que en realidad mucha de la que te dan es totalmente falsa. Y ya que hay un control enorme de la información de lo que de verdad tú puedes saber y no, y un montón de mentiras, pues no tienes los elementos para juzgar qué es lo que de verdad está pasando, en qué te estás metiendo y quiénes son realmente los líderes y las personas con las que te estás relacionando. Ahora, a diferencia de las relaciones con una persona narcisista, en un grupo tóxico narcisista manipulador también puede haber una ideología. Y no todas las ideologías son malas, pero en los grupos coercitivos la ideología no se considera como nuestra manera de ver las cosas, sino la verdad, la única. Y cualquier gente que dude de lo que el líder o el grupo dice que es lo correcto, lo que es la versión del otro, lo que es la versión de la realidad, lo que es la versión incluso de ti mismo, es falta de fe, pecado y te hace acreedor al rechazo. Y esta ideología no es conocimientos en realidad, no es una enseñanza para que tú aprendas más información que pueda darte más datos para que tú sigas investigando y para que puedas, digamos, tener una perspectiva más amplia o más herramientas que usar
para resolver problemas o para entender la realidad. Ese no es el objetivo de esto, es que tú aceptes que el mundo es lo que ellos dicen que es, que las relaciones con los demás son lo que ellos dicen que son. La ideología de este tipo es muy totalitaria, es muy radical y no te permite disidencias, pero también tienes que aceptarla como si fuera la verdad. Tienes que aceptar que el mundo es lo que ellos dicen que es, que los demás son lo que ellos dicen que son, que tú eres lo que ellos dicen que eres. Este tipo de ideologías fomentan mucho el pensamiento blanco y negro, nosotros y los otros, los elegidos y el resto, los que se van a salvar y los pecadores. Y lleva muy implícito que buenos y aceptables son todas aquellas formas y conductas y maneras de ver la vida que tiene el líder o el grupo. Y lo que está mal es malo, pertenece a los otros, es todo lo que sea distinto. Y para encajar, para que tú puedas pertenecer, tienes que ser de nosotros, no de los otros. El noveno punto que también tiene mucha influencia es el manejo de los símbolos, del lenguaje, de las metáforas. Y en muchos grupos, aunque se usa el mismo idioma que se usa en el resto de la comunidad, las palabras tienen un sentido distinto, una verdad profunda, un algo que tú no entiendes cuando estás fuera o la gente de afuera no entiende así, pero que las personas que están dentro lo empiezan a entender de ciertas maneras. Esto te va haciendo sentir parte del grupo y poco a poco sí van cambiando tu manera de hablar. Y en todo esto va consistiendo ese proceso como de adoctrinamiento y de suplantación de tu identidad. Y como tienes que aceptar que lo que el líder dice o hace, lo que piensa, la versión de la realidad que te presenta es la neta del planeta, entonces tienes que invalidar a cualquier persona que critica cualquier información disidente, cualquier dato que no coincida con sus datos. Y cualquier persona que haga un comentario contrario, que haga una crítica, automáticamente empieza a pertenecer al otro bando, a los conservadores, a los liberales, a los apóstatas, a los pecadores, a los de izquierda o a los de derecha. Los grupos radicales no tienen derechas e izquierdas, no tienen obediencia al líder. Y todo lo que es información disidente se considera que no puede entrar, no puede pertenecer, no hay apertura en estos grupos. Y esto mismo lo vas aprendiendo a hacerlo tú. Cuando tú ves cualquier cosa que no encaja, tienes alguna duda, te invalidas a ti mismo, ¿no? No, pues seguramente yo no sé, es que yo todavía no entiendo tanto, es que yo no estoy a ese nivel. Y empiezas a invalidarte tú también. Y esto se usa para manipularte porque, por ejemplo, si el grupo es bueno, el líder es bueno y es perfecto y es poseedor de la verdad y te va a dar a ti la sabiduría que tú necesitas para resolver tus problemas, para elevarte espiritualmente, para recuperarte de una adicción o lo que sea, y tú por algo no estás bien, ni te sientes más iluminado, ni estás más feliz, ni has conseguido el dinero que te dijeron que ibas a conseguir o lo que sea, pues la culpa es tuya. Tú estás mal, no le echa ganas, ¿no? Si el líder hace o dice algo que te lastima, que te parece inaceptable, que es poco compasivo, que es muy egoísta o incluso abusivo o contrario a lo que él mismo dice que se tiene que hacer, porque dice que la honestidad es muy buena, por ejemplo, y está echando una bola de mentiras. El problema es que tú no le entiendes, el problema es que tú no sabes, el problema es que no le echas ganas, el problema es que no tienes fe, el problema es que no eres creyente y que todavía no te adaptas lo suficiente. O sea, si algo está mal, es porque tú estás mal. Y en estos grupos también, parte del condicionamiento mental se da porque usan muchísimo la culpa. Cualquier cosa que te sienta mal, que te va mal, que te ofendió, que te resulta dolorosa, que no te funciona, es porque tú estás mal. Y de hecho te va convenciendo eso de lo mucho que necesitas la autoridad de esta persona, su guía, la sabiduría del grupo o echarle más ganas aún. Porque si todavía no estás bien, es porque todavía no te metes lo suficiente, no aprendes lo suficiente, no obedeces lo suficiente, no te dejas guiar lo suficiente. Y también te van como metiendo mucho miedo de lo que va a pasar
si no lo logras o si te sales del grupo. Muchos grupos, por ejemplo, de recuperación de adictos que tienen estas tendencias así de coercitivas, pues les mete muchísimo miedo de lo mal que les va, que si aquí estás mal y todavía no estás bien, no sabes lo mal que te va a ir si te sales, vas a recaer, te va a ir muy mal. Lo mismo, y así cualquier tipo de grupos de este tipo. Si tú te sales, te va a ir muy mal. Y sí, si vas a perder amigos, relaciones con las personas que están dentro del mismo grupo, vas a perder la pertenencia. A veces también hay amenazas y coerción también. Entonces se manipula mucho a una persona para quedarse dentro de esta agrupación por medio de la culpa, pero también por medio del miedo. Y esta fe, confianza que te pide un grupo de este tipo hace también que cualquier cosa que sientas mal, que no te encaje, que te lata mal, sea una prueba más de lo mucho que estás mal, o que estás enfermo, o que todavía no has trabajado la humildad, o que no has trabajado la fe, o que no has trabajado la confianza. Tú no eres el experto, tú no eres el que sabe. Si estás mal, tienes que confiar más en ese líder o en las personas con más experiencia y más tiempo en ese grupo para que te den las verdades. Y hay un halo así como de misterio en el que ellos son los poseedores de la verdad, ellos son los expertos, por lo tanto, tú lo que tienes que aceptar, de hecho, es la definición que ellos hacen de ti como tu realidad. Si dicen que tú tienes miedos por tu ego, es así. Si dicen que tienes dudas por tu soberbia, es así. Si dicen que tú tienes falta de fe y por eso es que te enfermaste o tienes algo, es así. Y ya de ahí a decirte que sí, que tienes que trabajar en tu egoísmo y por lo tanto tienes que dar más dinero o más tiempo a ese líder o esa agrupación, es así, poco a poco esto te va llevando. Si te suena gaslight es porque es un gaslight, por supuesto, que es un proceso sistemático de suplantación de realidad, de juicio de realidad. Y eso es poco a poco, pero al final y después de mucho tiempo, esto va desdibujando tu sentido de identidad. Y lo peor del caso, cuando esto sucede así en un grupo, es mucho más difícil de resistir y de detectar. Y a veces, pues esto te puede mantener atado porque más inseguro te sientes de quién eres y lo que sientes con el tiempo. Más inseguro te vas sintiendo de quién eres, de lo que sientes, de lo que te pasa, y más dependencia vas formando de este tipo de grupos. Darte cuenta de esto es el primer paso. Si te está sucediendo o a alguien que tienes muy cerca o de pronto has empezado a sentirte muy perdido por todo lo que te ha sucedido en una relación de este tipo, pues es importante que entiendas que es porque todo este proceso sistemático de gaslight grupal o de gaslight dentro de una relación con una persona manipuladora y controladora va teniendo como resultado esto. Quédate conmigo. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información de este y otros temas similares, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te llegue notificación cada que subamos un nuevo video. Cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia de video, déjalo por favor en sección de comentarios. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.